Bueno, vamos a hablar de la historia de las pandemias, una palabra griega que quiere decir todo el pueblo, es decir, mucha gente implicada, ¿no? Y no es casual que esta palabra griega nos hable de la primera peste o la primera plaga, como se llamó la peste de Atenas, del año 430. Estamos hablando del siglo de oro ateniense, aquella época de Pericles, el gran estratega, como se decía, la persona que estaba a cargo de la ciudad de Atenas en aquellos momentos. Y bueno, fue una plaga que entró por el puerto, que era el puerto del Pireo, el principal lugar de circulación de mercadería, donde entraba la comida, donde circulaban las provisiones de aquella Atenas, y por lo tanto se extendió rápidamente por una ciudad superpoblada, como era la Atenas del siglo V. Bueno, hay muchas descripciones de Tucídides, ¿no? Recordemos que esto se da en el marco de la gran guerra del Peloponeso, que muchos recordarán de la escuela secundaria cuando había que estudiar en historia antigua o en primer año de la guerra del Peloponeso. Bueno, esto se da dentro de esa gran lucha, esa gran guerra entre las ciudades-estado atenienses, ¿eh? Aquella que enfrentaba a Esparta con Atenas, dos modelos también de sociedad muy diferentes, ¿no? Un modelo vinculado a la naciente democracia, una democracia limitada, pero que no podemos menos que elogiar en el contexto del mundo antiguo, ¿no? Es decir, criticar lo que tenía que criticarle, pero significaba un avance en torno a las teocracias que estaban rigiendo en ese momento, es decir, gobiernos vinculados a un personaje que se decía Dios y que el pueblo creía realmente que era Dios, como el faraón, como los emperadores orientales. Entonces la democracia ateniense es un avance, evidentemente, en ese contexto, donde la gente empieza a decidir, donde hay una participación de los ciudadanos, entendiendo por ciudadanos propietarios, y por supuesto las mujeres totalmente por fuera del sistema democrático de aquel momento, cosa que por suerte hoy es inaceptable, pero que en aquel momento resultaba, no sé si natural, pero parecía lo lógico dentro de la lógica machista del siglo V antes de Cristo. Y de todas maneras, es interesante, ahora volvemos a la pandemia, ¿no? Pero pensar cómo las griegas se las ingeniaron para ser tremendamente protagónicas, ¿no? En aquella Grecia clásica, porque fíjense ustedes que si bien no podían participar en política, eran mujeres muy potentes como Antígona, como Lisístrata, estas mujeres que proponían, por ejemplo, una huelga de amores para que los varones las dejaran de maltratar, la famosa Lisístrata. Bueno, así que esa es la Grecia que sufre la primera peste, la primera pandemia que afecta al pueblo griego en el 430 a.C., que se lleva puesto, se lleva nada más y nada menos que a Pericles, ¿no? Una de las figuras fundamentales que impulsó la cultura, la filosofía, la arquitectura, la escultura, las artes, en lo que se conoce como el siglo de oro ateniense, ¿no? Así que esto pasó en el 430 antes de Cristo. Luego vendrá una multitud de pestes vinculadas al Imperio Romano. Recordemos que cuando decimos Imperio Romano estamos hablando ni más ni menos que de un extensísimo territorio, ¿no? Una zona gigantesca que abarcaba desde el África hasta Londres, hasta Inglaterra, es una extensísima zona del imperio, así que cuando decimos imperio eran pestes que se daban a lo largo de ese tremendo territorio unido por el Mediterráneo, la peste antoniana, bueno, un montón de pestes que sufrió Roma con millones de muertos, porque eran pandemias de larga duración que se iban extendiendo por distintas zonas del imperio romano. Y bueno, después creo que es interesante pensar en que cómo se desarrollaban estas pestes y qué poca posibilidad de combatirlas había, ¿no? Qué rápido se difundían, qué pocas posibilidades médicas había de controlarlas. Y esto se va a ver muy claramente con una de las pandemias más importantes y claves de la historia de Occidente, que fue la peste negra de 1348, ¿no? Situémonos un poco en el tiempo, Edad Media, el mundo fragmentado, mundo occidental, occidente europeo fragmentado, el feudalismo, la gente vivía encerrada en ciudades o en feudos por miedo a las invasiones, cosa que era aprovechada por los señores de turno, por los obispos, por los señores que explotaban a esos campesinos y los obligaban a no salir. Por lo tanto, la circulación de un virus era letal de intramuros y eso provocó una gran cantidad de muertos, nada más y nada menos que entre un tercio y la mitad de la población europea
entre 1348 y 1351, una epidemia muy larga que tenía que ver con una pulga que tenían las ratas. Entró por Venecia, una ciudad muy comercial de aquel entonces, vino del Oriente, entró por Venecia y fue siendo letal, porque además había ocurrido un episodio que también va a poner en crisis ciertas creencias de aquellos tiempos, como por ejemplo las supersticiones, lo que tenía que ver con la religión dogmática. Había habido poco tiempo antes una gran matanza de gatos, porque la superstición la asociaba directamente con Lucifer. Los gatos eran la encarnación de Lucifer, por lo tanto se propiciaba la matanza de gatos y como todos sabemos, el gato es el depredador natural de la rata, así que esto complicó muchísimo la, la cuestión de terminar con el portador del vector, ¿no? Porque las ciudades, en su ignorancia, por supuesto, empezaban a prohibir la circulación, a prohibir la entrada de barcos, pero de alguna manera los barcos llegaban al puerto y los vectores iban en las sogas, como se las ingeniaban para llegar en el lomo de las ratas a las ciudades, cosa que no sabían entonces. Entonces empezaron a decretar una cuarentena, que es un término para nada científico que tiene que ver más con la religión. Se tomó esto porque todo se atribuía a una maldición divina, ¿no? Recordemos que son épocas muy dogmáticas, donde todo aquello que no, para lo que no se tenía una respuesta, directamente se lo incluía dentro de lo que podía ser una respuesta a la mala conducta de los seres humanos o algo por el estilo. Y por lo tanto, también la respuesta fue un tanto vinculada a la religión, y esos 40 días tenían que ver con los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, o sea que fueron completamente arbitrarios, y ahí comenzaron entonces a plantearse las cuarentenas, este encierro por 40 días, que trajo algunas consecuencias interesantes, como por ejemplo, dentro de este contexto extraordinariamente negro que uno puede ver en la pintura de Bruegel, ¿no? El triunfo de la muerte, cuando termine la charla la pueden buscar en internet. Es una pintura tremenda se ve ahí el triunfo de la muerte realmente, ¿no? Como la muerte se imponía en los campos, en las ciudades, matando gente de una manera tremenda, provocando muchos actos de impiedad. Ahí cuentan los grandes autores de la época el abandono de los hijos por parte de los padres, bueno, toda una cuestión de insolidaridad muy potente. Entonces, en ese contexto se da un hecho saludable para la literatura universal, que es el escrito por parte de Boccaccio, de Giovanni Boccaccio, de un libro que tenía que ver con el encierro en cuarentena de 7 mujeres y 3 varones en una vila fiorentina, en las afueras de Florencia, donde se comprometen, bueno, a pasarla bien, por supuesto, pero además a contar cada uno 10 relatos. De ahí el nombre de Decamerón. ¿M? Cada uno contaba 10 relatos que, como eran 10, terminan siendo 100, que son relatos fundamentalmente eróticos, vinculados a la vida, a lecciones de vida, a cómo comportarse, ¿no? De la exaltación del cuerpo, no solamente en el erotismo explícito, sino en los placeres, en la comida, en la bebida, en volver a vivir, ¿no? En la finitud que implicaba que constataba la peste, ¿no? La peste no nos dejaba duda que este, teníamos un tiempo limitado de vida. Por lo tanto, en ese contexto, este libro fue realmente muy interesante, y bueno, está también la extraordinaria película de Pier Paolo Pasolini, que la pueden ver, que está en YouTube, sobre el Decamerón. La crisis del siglo XIV, que por supuesto tiene que ver con esta peste negra de 1348, va a provocar cambios muy importantes en la humanidad, ¿no? Estos días uno responde a muchos reportajes y te dicen, bueno, ¿qué se puede sacar de bueno de esta peste? ¿Cómo saldremos? La verdad que es muy difícil contestar porque estamos en pleno desarrollo de esta pandemia como para poder decir saldremos mejores, saldremos peores. Pero en el caso de la peste negra, que fue tremenda, que por supuesto castigó con más dureza, como ocurre siempre, a los más pobres, a aquellos que tienen menos recursos para defenderse frente a estas situaciones, eh, provocó grandes cambios, ¿no? Del punto de vista arquitectónico, la crisis de las ciudades enclaustradas o amuralladas, la idea de una profunda crítica
a la religión dogmática y a la superstición, que se demostraron completamente incapaces por sí mismas, desde sus rituales, a resolver la situación. Un avance muy importante de la fe en la ciencia, la creencia en la ciencia, que la ciencia tenía que imponerse por encima de las creencias. Un profundo replanteo filosófico, ¿no? Es decir, de cómo pensar al hombre, un giro muy importante del teocentrismo al antropocentrismo, de aquella idea de que Dios era el centro de la vida del hombre y ahora que el hombre empezaba a protagonizar, que van a ser las bases de un proceso que va a culminar y se va a desarrollar con mucha fuerza un siglo después en el Renacimiento, pero acá empiezan a plantearse estas bases, ¿no? Modificaciones en el campo del arte, aparece el humanismo en la literatura, en el arte. El arte sale de las paredes de los palacios para trasladarse al caballete, a algo transportable. Se deja ya de pintar solamente imágenes religiosas y aparecen seres humanos, desde gente muy rica hasta la gran revolución de uno de los personajes más extraordinarios de la humanidad, que fue Leonardo da Vinci, que pinta a una doña nadie, a una campesina llamada la Gioconda. Aparece por primera vez un personaje del campesinado retratado y nada más y nada menos que con la calidad de Leonardo da Vinci. Todos estos cambios van a empezar a darse a partir de la finalización de la peste negra, que como ven trajo consecuencias muy benéficas, no porque tenga que ocurrir, ni nadie dice que tiene que pasar una peste para que esto pase, pero estamos diciendo las consecuencias posteriores y positivas que trajo a lo largo de mucho tiempo, porque la verdad es que pensemos lo que costaba la transmisión de pensamiento en una época de 95, 99, más o menos depende el porcentaje de analfabetismo. Los ricos se habían reservado para sí el aprendizaje, la educación, los libros, las universidades. Pensemos esto que suena muy loco, ¿no? La escritura tiene 6.000 años. La difusión de la escritura a nivel más o menos masivo apenas 150, 200 años. Estamos hablando de una época donde no había imprenta. La imprenta se va a inventar, se va a trasladar de China, que tenía ya un prototipo de imprenta, al occidente después de Marco Polo, pero que se va a desarrollar y con Gutenberg recién en el siglo XV. Y ahí va a empezar lentamente a difundirse las ideas, de manera tal que un proceso de pensamiento y de cambio tardaba mucho tiempo en desarrollarse, en este caso un siglo prácticamente, ¿no? Y lo vamos a ver con toda claridad a partir del 480 italiano, 1450, 1470, 1500, esas grandes innovaciones que va a traer esta pandemia, que fue realmente terrible, que dejó mucha literatura, que sirvió para ver lo peor y lo mejor de la humanidad en un punto, como suele ocurrir con las pestes, ¿no? Las pestes sacan, como ustedes podrán ver en estos días, lo mejor y lo peor de nosotros, ¿no? Son momentos donde realmente a la gente se le caen las caretas. Eh, bueno, después hay una cantidad de pestes tremendas, pero hay una que suele mencionarse muy poco, que fue una especie de guerra bacteriológica, ¿no? Así definida por muchos científicos, no es una apreciación, digamos, personal, sino que está en la literatura histórica y médica, que llevaron adelante las huestes de Hernán Cortés en la conquista de México, ¿no? Que mataron a una cantidad impresionante de pobladores originarios, básicamente con la viruela, pero quizá con algunas pestes menores, para la cual los americanos no tenían defensa, ¿no? Estamos hablando de millones de muertos a partir de esta expansión, de la cual los españoles hacían uso y abuso, tratando de que se propagara esta peste, sabiéndose inmunes a estas, porque ya las habían sufrido y las habían superado, por lo tanto era una forma de guerra bacteriológica que se usó mucho, que van a usar los ingleses en la India, que van a usar los franceses y los belgas en África espantosamente, ¿eh? Y vale la pena recordarlo porque esto se pasa muy rapidito en los libros, generalmente escritos desde el norte, obviando las pandemias que nos trajeron como parte de la conquista, iniciada en 1492. Ahí, bueno, ahí tenemos una cantidad de tifus impresionante que se van a dar durante el siglo XVI, del siglo XVII, y es interesante porque a cada uno le van a poner la peste de Nápoles, la peste de Milán, la peste de Viena, que en realidad básicamente son
o gripes muy fuertes o fiebres tifoideas muy fuertes, ¿no? Malarias, etcétera. Y llegamos un poco a nuestro país, ¿no? ¿Qué pasó con las pandemias, las grandes pandemias en nuestro país? Y a nosotros nos tocó dos de las grandes pandemias, nos tocaron otras antes, pero muy potentemente a fin del siglo XIX. En 1868 llegó aquí la malaria, una primera epidemia de malaria, después una epidemia de cólera muy fuerte también, la epidemia de cólera que se desarrolla en 1868-69, que tiene que ver con las malísimas condiciones de salubridad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde no había aguas corrientes, donde las cloacas eran inexistentes, era el pozo, con todo lo que implicaba. El riachuelo era una fuente de contagios permanentes porque ahí les agotaban todos los desperdicios, los mataderos que estaban ubicados al borde del riachuelo. Esta epidemia fue muy importante, causó 5.000 muertos sobre unos 180.000 habitantes de Buenos Aires y se lleva puesto al vicepresidente Marcos Paz, que estaba en ejercicio de la presidencia ante la ausencia del presidente Mitre, que estaba al frente de la fatídica guerra del Paraguay, ¿no? Tiene que venir de urgencia Mitre, se hace cargo del poder, dejar la comandancia y se hace cargo del poder, pero no se hacen las obras que se pretendían. Y 2 años después, en esas mismas condiciones de insalubridad, Buenos Aires padece otra peste, una peste tremenda que es nada más y nada menos que la fiebre amarilla, ¿no? La fiebre amarilla que va atacar esencialmente los barrios de San Telmo, Montserrat, San Nicolás, los barrios del centro, cercanos al centro del poder, a la Plaza de Mayo. En principio hay un ataque xenófobo bastante fuerte, se cree que los causantes son los afrodescendientes, hay toda una literatura y un ataque contra ellos. No, se supone que el contagio es directo, por boca a boca, como es el caso del coronavirus, por la saliva, pero en realidad tenía que ver con un mosquito, con un vector, que era el mosquito, un parásito que tenía el mosquito que ante la picadura, eh, acá dicen que año 1871, acabamos de decir, que ante la picadura, bueno, extendía esta fiebre amarilla y que mató a 13.800, casi 14.000 personas, recordemos, sobre una población de 180.000. Fue una epidemia tremenda, mató esta cantidad de personas, la mitad niños, un 80% de afrodescendientes. Es uno de los motivos por los cuales Buenos Aires no tenga tanta población negra como tiene Montevideo, después de un largo proceso, ¿no? Que tiene que ver con una historia que contaremos otro día, pero que se llevó una gran parte de la población afrodescendiente de Buenos Aires, que dejó de alguna manera muy mal parado al gobierno de entonces, era Sarmiento Alsina, que abandonan la ciudad, que se van a Mercedes en un tren, dejando la ciudad a la gracia, a la buena de Dios. Eso lleva a que algunas personas de la sociedad civil muy importantes, fundamentalmente médicos, como por ejemplo el doctor Muniz, el doctor Argerich, el doctor Rawson, encabecen una especie de comando civil de la ciudad, un mandato civil de la ciudad, donde también está Roque Pérez, donde también está Bartolomé Mitre, que se hacen cargo un poco de qué hacer con los muertos, con los enfermos. El doctor Muniz, un verdadero héroe, estas jornadas del 71, muere, contagiado atendiendo pacientes, como se ve en el maravilloso cuadro de Blanes, lo pueden ver ahí, ¿no? Este cuadro de la fiebre amarilla, lo encuentra muy fácilmente en internet. Y bueno, y Sarmiento y Alsina que se fueron y que fueron duramente atacados por la prensa de entonces, lo cual no descalifica lo bueno que haya hecho Sarmiento, pero la verdad que en estas circunstancias se comportó muy mal. Y hay ahí algunas consecuencias, ¿no? La primera es el desborde de la Recoleta ya no podía recibir más muertos, estaba prohibido enterrar en las iglesias, por lo cual se construye un nuevo cementerio, se inaugura un cementerio, el cementerio del oeste, que estaba conocido también como la Chacarita porque estaba ubicado en los terrenos colindantes al campo de deportes del Nacional Buenos Aires, conocida como la Chacarita de los Colegiales. Los que leyeron Juvenilia de Miguel Cané se acordarán de este lugar. Y ahí entonces nace el Cementerio del Oeste o la Chacarita, y ahí se llevan los muertos, que se llevaban en el tren de la muerte, un trencito que circulaba por la calle Corrientes, todavía angosta en ese momento, desde el Abasto hasta lo que hoy es la estación La Croce, hasta la Chacarita,
un tren que llegó a llevar hasta 600 personas, 600 muertos por día, y tenía como locomotora la porteña, nuestra primera locomotora nacional, el primer tren argentino, ¿no? Una de las consecuencias fue el traslado masivo de población de los sectores altos, de las clases pudientes, de Recoleta, Barrio Norte, digamos, perdón, del centro que estamos hablando, de la zona cercana eh, a la Plaza de Mayo, hacia nuevas locaciones, hacia nuevas mansiones, en Barrio Norte, Recoleta, San Isidro, el norte de Gran Buenos Aires, abandonando estas casas, pero lucrando con ellas, tabiqueándolas, convirtiéndolas en múltiples, habitación múltiple o unidad múltiple de vivienda, conocida como conventillo, ¿m? Porque eran como celdas de conventos, y ahí iban a vivir fundamentalmente los inmigrantes que estaban llegando justamente en aquel momento, ¿no? Se van a ir a vivir ahí, que van a ser lugares muy insalubres, muy caros y que van a generar a lo largo del tiempo muchas protestas y la famosa huelga de inquilinos de 1907. Y bueno, trajo también un debate fuerte sobre las condiciones de salubridad y comenzaron a planearse las obras de aguas corrientes que recién van a empezar a concretarse aproximadamente entre los años 80 y 90 del siglo XIX, pero sectorizado, empezando por las zonas más ricas para ir postergando, y todavía hoy sabemos que hay lugares, muchos lugares, que no tienen todavía agua corriente y cloacas en nuestro país, ¿no? Pasamos entonces siguiendo con nuestra cronología, a una pandemia muy curiosa, ¿no? Que es la gripe española de 1918, ¿no? Curiosa desde de entrada porque pensemos que el nombre es totalmente inapropiado, ¿no? Es una gripe potente que nace en una base de Kansas, en los Estados Unidos. Estamos hablando de el último año de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que enfrentó a Francia, Inglaterra, Estados Unidos contra los llamados imperios centrales, esto es Austria, Hungría y Alemania. Por lo tanto, un contingente importante de soldados norteamericanos de esta base viajan a Francia, ahí contagian a los franceses que también contagian a los ingleses. Los países beligerantes, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, tenían una fuerte censura de prensa y no querían contar los detalles de la enorme mortalidad que estaba ocurriendo por esta peste porque se sumaba a la mortalidad por la guerra. Por lo tanto, España, que no era un país beligerante, informaba cotidianamente sobre el estado de la peste, y como las noticias llegaban de España, se la conoció como gripe española, aunque España no haya tenido nada que ver en el origen de esta peste, que va a ser una de las más grandes pandemias que recuerde la historia de la humanidad. Se va a llevar a 50 millones de personas, 17 millones en la India, pero bueno, muy fuerte en Europa, muy fuerte en Asia, y es una pandemia que abarca todos los continentes, va a ser gravísima, y también va a llevar a que se empiece a pensar en algunos países, como en el caso de Inglaterra, en un sistema de salud social nacional, que va a ser un sistema modelo. Por mucho tiempo el sistema inglés, fíjense lo que pasó ahora con Boris Johnson, qué diferencia, ¿no? Con ese modelo inclusivo pensando en la gente, y lo que pasó recientemente, que del cual termina siendo víctima el propio propiciador, que fue Boris Johnson, un hombre que, como los gobernantes de Estados Unidos y de otros países neoliberales, recortaron fuertemente los presupuestos de salud, ¿no? Pero volviendo a ese momento de 1918, la, la gripe española, entre comillas, llamada también gripe con dos P, eh, llega a la Argentina en octubre de 1918, llega obviamente por el puerto, se expande por nuestro, por entonces, gran sistema ferroviario. En Buenos Aires es más o menos controlada porque había un sistema sanitario comparado con el resto del país más o menos importante en hospitales, médicos, capacidad de atención. No ocurre lo mismo en las provincias del norte, las más pobres, las más abandonadas por el poder central, por el puerto, digamos, como Salta, Jujuy, Tucumán, o las provincias del noreste, como Corrientes, por ejemplo, donde se dan las más altas tasas de mortalidad, llegando a unos 15.000 muertos aproximadamente, ¿no? Acá se decretan, era el gobierno de Irigoyen, se decretan algunas medidas preventivas importantes, como el cierre de teatros, de estadios de fútbol, de lugares de reunión,
Bueno, esto es lo que pasa en ese contexto de lo que fue la llamada gripe española de 1918, que se desarrolla en Argentina entre octubre del 18 y más o menos junio de 1919, con una mortandad de unas 15.000 personas. Bueno, a lo largo del siglo XX ha habido otras pestes importantes. Pensemos en esta gripe española que se llevó 50 millones de personas después de la tragedia, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial de 1900, que termina en 1918, que se había llevado 10 millones de personas. Se sumaban estas 50, ¿no? Verdaderamente un golpe muy fuerte para la demografía, para la salud, para la humanidad, ¿no? La pérdida de tanta gente, por supuesto, reiteramos, sobre todo de los sectores más indefensos, de los sectores populares, y como siempre ocurre, hay quienes acusan a los culpables de esto, ¿no? Quiénes son los responsables, los que propagan, ¿no? Como así en esta última apareció Donald Trump culpando a China y provocando episodios de xenofobia, ¿no? De donde la gente no quería ir al barrio chino o comer comida china o todo ese tipo de cosas. Siempre hubo en cada una de estas pestes oportunidad para los racistas, para los intolerantes, para los ignorantes, para acusar a un sector social, los pobres, los mendigos, los chinos, los negros, los indios, lo que sea, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a que no nos pase, ¿no? A que no caigamos en esto de culpabilizar, ¿no? En el medio de la desesperación, buscar culpables, que es un poco una reacción horrible que tienen a veces las sociedades, ¿no? Otra peste muy importante que tuvimos en Argentina fue la polio, ¿no?, que se dio entre 1955 y 1956, durante el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, que había desactivado prácticamente al Ministerio de Salud, un Ministerio de Salud muy potente. Ustedes recordarán con Ramón Carrillo, ese gran sanitarista que hizo gran parte de los hospitales argentinos, y lo había transformado en Secretaría, la Libertadora, rebajando, reduciendo muy fuertemente el presupuesto, y eso hizo que se estuviera en muy malas condiciones de combatir a la llamada poliomielitis o parálisis infantil, de aquel momento donde, bueno, la pasaron muy mal, muchos chicos quedaron con parálisis. Hubo una gran labor de la sociedad civil con la creación de ALPI, pero bueno, el gobierno falló mucho porque evidentemente no consideraba la salud, aquel gobierno de la llamada Revolución Libertadora no consideraba la salud una prioridad en lo más mínimo, ¿no? Para ir avanzando hacia el cierre, por supuesto, tuvimos una pandemia de larga duración que lleva ya 30 años, que es la del HIV o el SIDA, que bueno, comenzó en los años 80 en los Estados Unidos y que en principio también llevó a la estigmatización de un sector de la sociedad, ¿no? Al sector de los homosexuales, que se llamó la peste rosa inclusive, hasta que se fue extendiendo a los heterosexuales, y que cuesta mucho y costó mucho llegar a los retrovirus. No es una enfermedad que tenga exactamente cura, tiene cómo pararla, se está mejorando muchísimo, pero piensen ustedes que llevamos 30 años de esta pandemia que lleva más o menos unos 30 millones de muertos a lo largo de estos 30 años, ¿no? Finalmente, quería recordarles algunas cosas, ¿no?, con respecto a lo que está pasando y a cómo esta pandemia deja muy al descubierto lo que ha pasado en los últimos años. Los últimos años, yo diría a partir de los años 90, con este ataque a los sistemas estatales de salud, ¿no? A la idea de que el Estado no tiene que intervenir, a la idea que no tengo que gastar. ¿eh? Es un término tremendo que se ha usado, el término gastar en vez de invertir en salud. Es algo que hemos escuchado muy frecuentemente y que incluso ante la evidencia, ya con el coronavirus circulando, tuvimos situaciones de bravuconadas, como por ejemplo las de Bolsonaro, la de Trump, la de propio Boris Johnson, ¿no? Y hay datos interesantes. Ustedes saben que hay algo que, acá me dicen que no hay audio, bueno, estoy haciendo lo posible, no sé qué habrá pasado con Instagram, pero eh, se cortó el audio, me dicen, pero bueno, no puedo hacer nada más que, a ver, no sé ahora si se escucha mejor. Eh, Durante el año 2005, la Organización Mundial de la Salud, 2005, hace 15 años, dio una serie de consejos, hizo una reunión mundial que suscribieron gran parte de los mandatarios del mundo, donde decían que
se comprometían a trabajar en pos de evitar las pandemias y una cantidad de cosas, porque la OMS advertía sobre este peligro, haciendo un análisis muy interesante. Busquen los documentos del 2005, donde hablaba de los peligros de esta globalización en términos de gran circulación de personas y lo fácil que sería el contagio de una pandemia, ¿no? La mayoría de los líderes de estos países neoliberales desoyeron totalmente los consejos, desinvirtieron fuertemente en salud, y hay un dato muy interesante, ¿no? Que publicó el otro día el diario en España, en torno a cómo el gobierno norteamericano está enfrentando esto. Dice, en el 2008 el gobierno norteamericano consiguió en pocos días más de 700.000 millones de dólares, 700.000 millones de dólares, para ayudar a los bancos privados. ¿Se acuerdan? 2008, ¿no? Y ahora, en contraste, han destinado, después de mucho esfuerzo, 2.000 millones de dólares para ayudar en esta pandemia, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice acá, que recientemente la Casa Blanca, o sea, Donald Trump, recortó en 700 millones de dólares para uno de los mejores centros epidemiológicos del mundo, Center of Disease Control, que es el centro de investigación de pandemias, y acabó con el equipo encargado de estos foros, directamente los echó, los licenció a estos científicos, algo que seguramente a muchos les sonará de lo que pasó en la Argentina recientemente. Yo creo que esto nos tiene que servir para pensar, para reflexionar y para entender que aquí nadie se salva solo, y ojalá que salgamos mejor de todo esto y entendiendo que es muy importante el rol del Estado en términos de salud pública, la inversión estatal, que no es gasto, y bueno, esto que lo estamos viendo ahora. Esperemos que salgamos mejores, cuidémonos mucho, quedémonos en casa. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias a la gente de Atildra. Un abrazo muy grande para todos. Hasta la próxima.